Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de química en mini videos. Y esta clase número 5, que va a corresponder a los enlaces químicos, va a dar por finalizado el bloque de la unidad número 2 y dar por finalizado todo un recorrido nuestro por las propiedades de los elementos y de los átomos. Esto es muy importante. No porque nos sigamos dando teoría próximamente, sino porque con esto nosotros terminamos de reforzar la base teórica de lo que son los conceptos básicos de química. Con estos últimos conceptos nosotros vamos a poder ingresar a la unidad correspondiente a la formulación de los compuestos químicos, conociendo el cómo y el por qué los elementos y los átomos se combinan entre sí. Ya no mezclamos las sustancias para probar al azar qué es lo que vamos a conseguir, sino que ahora que conocemos las estructuras atómicas, conocemos su funcionamiento, su composición y sus propiedades, nosotros podemos elegir conscientemente qué es lo que vamos a mezclar y vamos a saber de antemano qué es lo que vamos a conseguir con estas mezclas. Como última parte de este recorrido inicial por los conceptos, vamos a hablar sobre los enlaces químicos, la interacción entre los elementos para dar lugar a los compuestos y las sustancias. Volvemos a recalcar que estos videitos tratan de ser cortos, la intención es hacer 4 porque vamos a hablar de varios tipos de enlaces, y que en el aula virtual van a tener disponible también material de consulta y de lectura, que a veces tiene ejercicios, pero no son necesarios que los hagan. Sí, los invito a que los puedan intentar resolver, pero no son parte de la guía. Y aparte, siempre les levanto una guía con un par de ejercicios, ¿sí? Esta finalización de lo que es los enlaces químicos van a estar asociados a la última guía de ejercicios que yo les di, con lo cual van a poder terminar de comprender algunos conceptos que capaz estaban un poquito sueltos. Como también les estuve avisando en el grupo, próximamente vamos a tener una de nuestras primeras clases tutorías por videoconferencia, que vamos a estar avisando por el aula virtual, así que estén atentos, revisen, entren en nuestro horario normal de lunes y viernes, que son nuestros horarios de clase, a pesar de que a veces me retraso un día para poder subir estos videos, bueno, por asuntos de la conectividad que no disponemos todos. Y bueno, ante cualquier consulta, abajo también está la caja de comentarios, pueden agregar sus intenciones. Bueno, sin más otro particular, iniciamos con un recorrido sobre qué es un enlace químico, ¿sí? Para tener en cuenta, nosotros empezamos a hablar de moléculas y de sustancias complejas y sabemos que están conformadas por 2 o más átomos de iguales o distintos elementos que están enlazados entre sí. Esos átomos, cuando se unen y se enlazan, la idea es conformar una sustancia más compleja, ¿sí?, con nuevas propiedades. Pero también el enlace químico se basa en la estabilidad, en poder conformar entre 2 o más un compuesto que sea más estable que yo estando solo, ¿sí? Recuerden que la tabla periódica nos expresa a nosotros los elementos en un estado neutro, pero en la naturaleza esa neutralidad no existe, excepto que yo pueda combinarme junto con otro elemento para formar una sustancia, o con elementos del mismo tipo, pero en grandes cantidades. ¿Por qué me refiero a esto? De que la neutralidad en realidad no existe como elemento en su naturaleza normal, porque si no, no habría reacción química. Mucho más adelante nosotros vamos a hablar del concepto de reactividad y de reacción química. ¿Y para qué de reacción química los elementos tienen que perder el equilibrio? Porque si todo está normal o está estable, entonces no va a haber ningún cambio. ¿Cómo yo fuerzo un cambio? Yo fuerzo un desequilibrio químico. Y ese desequilibrio lo puedo producir, por ejemplo, dándole energía en forma de calor. Por eso muchas reacciones químicas en los laboratorios necesitan que uno las exponga al calor o las exponga a la luz para que éstas adquieran energía y entonces se produzca la reacción química.
Si no, yo puedo mezclar dos o más componentes y si no tienen la suficiente energía o el suficiente estímulo, la reacción nunca va a ocurrir. Pero bueno, ya veremos nuevamente eso. ¿Cómo forman estos átomos estas uniones o estas combinaciones? Ponen en juego un concepto que ya habíamos dado en la clase anterior, que es su electronegatividad, o sea, su fuerza de atracción o de repulsión. En este caso, principalmente la fuerza de atracción. ¿Qué van a atraer los elementos entre sí? Van a atraerse sus electrones. Los elementos se unen y se enlazan por medio de compartir, ganar o ceder electrones entre ellos. Entonces, un enlace químico, como lo vemos en el cuadro verde, va a ser la unión estable entre dos o más átomos. Y se va a formar por la transferencia total o parcial de electrones entre ellos. ¿Qué electrones vamos a compartir? ¿Qué electrones vamos a compartir? Vamos a compartir aquellos electrones de valencia. Los electrones de valencia, habíamos dado, son los electrones que ocupan la última capa del último orbital de un átomo. Por eso nosotros cuando vemos la parte posterior de la tabla periódica y vemos los distintos elementos, podemos ver sus valencias, o sea, cuántos electrones tienen en la última capa y cuántos pueden reaccionar. Vamos a ver cómo nos guiamos para saber cuántos reaccionan enseguida en unos minutos. ¿Sí? Entonces, la intención es que los elementos, los átomos de los distintos elementos se van a unir gracias a la atracción o a la repulsión, la pérdida de sus electrones de valencia de la última capa. Para ello yo necesito energía, como les decía propiamente dicho. O sea, si tengo dos elementos en estado natural o yo tengo un compuesto, en ambos casos va a hablar lo mismo, yo voy a hablar de una energía de disociación. ¿Sí? ¿Qué va a ser la energía necesaria para que un enlace se pueda romper y separar los átomos de un elemento? ¿Sí? Recuerden, en la naturaleza yo no tengo átomos libres, yo tengo átomos formando grandes estructuras y grandes compuestos. Disculpen. Para que estos elementos puedan reaccionar y formar algo nuevo, yo primero tengo que romper las uniones que las mantienen conformando una sustancia para que una vez que esas uniones se rompan, se pueda formar algo nuevo. ¿Cómo hago para romper esas uniones? Yo le doy energía a la sustancia. ¿En forma de qué? En forma de calor, en forma de luz, hay reacciones que se producen por la luz, en forma de electricidad, como por ejemplo cuando hablábamos en las teorías atómicas de los rayos catódicos que le daban electricidad a un elemento para que perdiera sus electrones. Bueno, esa pérdida de electrones se basa en este concepto. Le doy energía a un compuesto, a un elemento, como podemos ver en este gráfico, en la curva de energía de enlace. Tengo un átomo de hidrógeno que está enlazado porque van enlazados los átomos de hidrógeno. Quiero que se separen para que me formen algo nuevo. Entonces le doy energía. Ellos tienen una determinada energía potencial o energía de disociación que necesitan para que esos dos átomos que están unidos se puedan separar. ¿Sí? Una vez separados, esos átomos después van a tender a volver a su nivel de energía más bajo y ese nivel de energía más bajo se va a lograr uniéndose nuevamente con otro elemento. Si yo al separar estos elementos le propino otro elemento estable con el que él podría llegar a combinarse, entonces esa combinación se va a producir. Por ejemplo, quiero mezclar hidrógeno y oxígeno, tengo que darle suficiente energía tanto al hidrógeno en forma de gas como al oxígeno gaseoso para que se separen sus átomos de hidrógeno y de oxígeno. Y una vez que estén separados, ellos van a tender a unirse nuevamente, pero ahora combinándose entre ellos porque tienen mucha afinidad, son compañeros casi innatos,
y que me van a dar como uno de los tantos productos que me pueden dar. Vamos a ver que en la formulación química no hay un único producto, a pesar de que nosotros lo hacemos y pretendemos obtener siempre un único producto. En realidad yo no puedo guiar toda la reacción química completa. Yo tiendo a que me dé un compuesto nuevo cuando separo todos los átomos. Ellos se reordenan según sus afinidades y según sus preferencias. Entonces, por ejemplo, cuando separo el hidrógeno en átomos más pequeños y el oxígeno en átomos sueltos, ellos van a tener que unirse y formar la famosa molécula de agua. Dos hidrógenos y un oxígeno. ¿Sí? Así yo puedo separar y después ellos directamente se van a unir por afinidad. En cuestión conteniendo qué afinidad, esta afinidad se refiere a los enlaces que van a poder formar, que ya vamos a ver. Entonces, ¿qué enlaces podemos formar o pueden formar los elementos de la tabla periódica para poder dar lugar a ciertos compuestos? Yo voy a hablar de dos tipos de enlaces. En estos videos vamos a tratar uno solo de esos tipos, el otro estará dentro de materia de lectura porque son enlaces a nivel molecular, entre moléculas para dar grandes cantidades de sustancias, que lo trataremos en su tiempo nuevamente, pero por ahora nosotros necesitamos conocer los enlaces que me unen los átomos entre sí. ¿Sí? Entonces yo tengo dos tipos de enlaces, los intramoleculares y los intermoleculares. Los intramoleculares me hablan de esos enlaces que se producen entre átomos, átomo con átomo. Lo que une dos átomos o más entre sí para formar una molécula es lo que se conoce como enlace intramolecular. Una vez que yo tengo la molécula, por ejemplo, una molécula de agua, se puede unir a muchas otras moléculas de agua para darme lugar, por ejemplo, a una gota de agua. Una gota de agua tiene miles y millones de moléculas de agua. ¿Sí? Entonces, ¿cómo mantengo todas esas miles y millones de moléculas de agua unidas para que me formen una gota de agua? Las mantengo unidas por enlaces intermoleculares entre moléculas. ¿Sí? Que son esos que tenemos ahí nombrados, como son, por ejemplo, las fuerzas ion-dipolo y las fuerzas de Van der Waals. Se las haremos respectivamente en su debido tiempo cuando sea necesario. Ahora, volviendo sí a lo que nos interesa saber es qué es lo que une átomo con átomo. Tengo tres tipos de enlaces atómicos intramoleculares que van a permitir unificar y formar moléculas por la unión de los distintos elementos de la tabla periódica. Obviamente, entender y comprender este tipo de enlaces nos va a permitir saber nosotros quién se puede unir con quién, porque los elementos tienen una preferencia de unión por un cierto tipo de compañero y formar un cierto tipo de enlace. Esos tres enlaces son el iónico, el covalente en su versión polar y no polar, y el metálico. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay un último detalle para saber antes de finalizar el video, que es la famosa regla del octeto. La habíamos dado dentro de las teorías con respecto a la formulación de la tabla periódica. ¿Se acuerdan los videos anteriores que hablábamos de la regla de las octavas? Que cada 8 elementos se repetían las mismas propiedades. Bueno, esa regla, esa de haber dejado de lado, se tomó nuevamente de parte de Kossel y de Lewis en 1916 para dar a entender que los elementos de la tabla periódica se unen entre ellos con la intención de rellenar el último nivel de energía. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Porque su intención final es que al unirse y completar el último nivel de energía se van a parecer al gas noble más cercano a ellos. Puede ser el gas noble que represente su periodo de energía en el cual está, o el gas noble que está en el periodo de energía previo, según sea más fácil llegar perdiendo electrones o ganando electrones. ¿Sí? Eso es lo que nosotros conocemos como estabilidad electrónica.
¿Por qué? Porque todos los elementos se quieren parecer a la nobleza, a los gases nobles. ¿Cuál es su característica principal? Que todos sus niveles de energía están completos. No le falta ningún electrón, no le sobra ni le falta. Si está en el periodo, por ejemplo, número 2, sus dos orbitales, sus dos niveles de energía están totalmente llenos. Y eso es dentro de la química le da estabilidad, es lo que yo obtengo naturalmente. Los gases nobles sí van solitos por la vida, porque no necesitan unirse con nadie, naturalmente son estables. Eso significa que no reaccionan con nadie. Al ser estables no hay reacción química. En cambio, los otros elementos no. Sus últimos orbitales carecen de todos los electrones. Le falta 1, 2, 3, dependiendo del elemento. Y entonces, para poder completar eso y ser estables y no estar reaccionando todo el tiempo como alguien que está enojado, se combinan y forman enlaces químicos con otros compañeros a fin de robarle los electrones, o compartimos entre nosotros, o yo pierdo lo que me sobra para poder semejarme y asemejarme al gas noble más cercano. Como dice la teoría acá, la regla del octeto me va a permitir a mí predecir qué tipos de enlaces yo puedo llegar a formar. Pero no es una ley, no es como las leyes químicas, sino que apenas es una regla. ¿Por qué? Porque no cumple con todos los elementos de la tabla periódica. Solo abarca los primeros 3 periodos de energía y después, posteriormente, podemos comprobar si vemos las configuraciones electrónicas que las últimas capas de los elementos, algunos tienen 18 electrones, otros tienen 32, ¿sí? Ya no cumple más la regla del octeto, son los primeros 3 niveles de energía. Cuando los siguientes niveles de energía, nosotros hablamos de un octeto extendido, pero son temas que no vamos a tratar dentro de estos videos. Así que bueno, vemos cómo se dividen los tipos de enlaces, vemos qué es un enlace químico y vemos cómo nosotros nos vamos a guiar para hacerlo. Así que cualquier duda, ya saben, pueden acceder al aula virtual, al material de lectura que voy a dejar disponible para ustedes. Y acá abajo vamos a colocar 1 o 2 videos que puedan extender este concepto de enlace químico para que puedan ir a otros canales y seguir investigando como ya lo hemos hecho previamente. Así que, sin nada más que agregar, hasta la próxima.